Hola y bienvenidos a Carol Trips. Este es un mensaje muy especial para mi audiencia que sale como respuesta de un contexto nacional electoral que estamos viviendo en Colombia. Como algunos de ustedes saben, o tal vez no, yo soy colombiana, soy de Bogotá. Este canal de YouTube habla mucho de ecoturismo, viajes a la naturaleza, sostenibilidad, y por eso me parece muy relevante dar mi mensaje personal con respecto a lo que está pasando hoy en día en Colombia. El 31 de mayo tuvimos la primera ronda electoral presidencial donde compitieron bastantes candidatos, entre ellos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Iván Cepeda. Los resultados electorales fueron bastante impactantes para mí porque las personas que iban punteando las encuestas de intención de voto eran el candidato Iván Cepeda y Aida Quilguao. Sin embargo, los que tuvieron más votos durante la primera ronda electoral fueron Abelardo de la Espriella y su vicepresidente. Esto fue muy chocante para mí porque yo primero no conocía quién era Abelardo de la Espriella antes. Digamos, los demás candidatos uno los ha visto haciendo política en Colombia con diferentes ideas, con diferentes propuestas, pero han estado ahí en Colombia presentándose y moviendo el debate político, mientras que Abelardo era una persona nueva que yo no conocía. Cuando llegaron los resultados de las elecciones yo me sentí bastante decepcionada porque viendo las propuestas electorales y toda la información que se mueve en redes sociales y en noticias sobre este candidato Abelardo de la Espriella era bastante preocupante. Sin embargo, pues yo quiero empezar con un poco de como mi perspectiva o como mi posición en el mundo, para que ustedes entiendan un poco como mi posición en este video. Yo vivo en Canadá, en una ciudad llamada Vancouver, y en esta ciudad pues se tiene muy en cuenta como el contexto de Estados Unidos, porque lo que pasa en Estados Unidos termina siendo muy importante para lo que pasa en Canadá o incluso pues tiene repercusiones en todo el mundo. Yo no soy una persona que está activamente viendo noticias o haciendo política o no sé, en movimientos sociales. Sin embargo, por medio de mi universidad y mi contexto recibo mucha información sobre lo que está pasando en el mundo. En este semestre yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de British Columbia y en este semestre tuvimos unas charlas que eran muy bonitas que se llamaban Policy Talks, o sea, charlas de política, donde nos reuníamos con los estudiantes y otros profesores, entre los cuales había un abogado, defensor de los derechos humanos, que se llama David Boyd. Este profe fue el que inició estas charlas y eran simplemente unos espacios para compartir, contribuir, expresar nuestros temores, hablar sobre diferentes temas, y siempre fue muy variado en cuanto a los temas. Hablábamos de plástico, hablábamos de gases de efecto invernadero y cambio climático, y la mayoría de los ejemplos que se terminaban dando eran sobre Estados Unidos y el manejo que ha dado el programa de Trump en ese país. No sé de las personas que me vean cuántas viven en Colombia, cuántas viven fuera de Colombia, cuántas son colombianas o de otros países. Sé que hay bastante variedad en los suscriptores de mi canal y pues no sé cuáles serán las personas que vean este video, pero para darles un poco de contexto con respecto a lo que pasa fuera de Colombia en este momento, es que Estados Unidos eligió por segunda vez a Trump y Trump ha hecho una serie de cambios en su país y en el mundo que son bastante preocupantes. En cuanto a el tema ambiental y el tema de sostenibilidad, que es lo que a mí más me apasiona y me mueve, él quitó casi que todos los fondos para las entidades de conservación gubernamentales y no gubernamentales, ha despedido un montón de personas de cargos públicos, ha hecho que la salud sea aún más inaccesible para las personas y ha movido muchísimo el mercado a favor de unas pocas empresas que son de millonarios y billonarios. Menciono esto porque la política de la derecha suele ser muy a favor de la seguridad y a favor de la libertad individual, pero esta libertad individual en general está ligada a la libertad individual de los más ricos del mundo, de los más millonarios. Trump ha tenido influencia en el mundo, como en Argentina, apoyando el candidato Milei, que también ha tenido unas políticas muy interesantes
interesantes y duras en frente a las políticas sociales, ambientales y educativas. Por ejemplo, hay un video muy famoso donde Milei dice: Ministerio de Cultura, se va. Ministerio de Equidad e Igualdad, se va. Y todo eso es para decir que lo único que importa en su gobierno es el Ministerio de Hacienda, supongo. Y esto es muy preocupante porque no es simplemente como Colombia está pasando por unas elecciones y es como una cosa que pasa cada 4 años y en 4 años veremos qué vaya a pasar, sino que es una cosa que realmente está moviendo el mundo. El mundo se está moviendo hacia estos candidatos, estos presidentes o candidatos que son de derecha, de extrema derecha, y que tienen esta política o esta campaña del miedo, ¿no? Del miedo al otro, del miedo al diferente, del odio. Entonces, en Estados Unidos se ve que los migrantes son el enemigo porque son unos criminales y tenemos que deportarlos y tenemos que odiarlos y tenemos que protegernos a nosotros mismos y tener nuestras propias armas. Y en el caso de Colombia se está viendo esta como campaña de ellos versus nosotros, y nosotros somos los buenos y vamos a proteger a el país. Volviendo a mi tema de las charlas de política, algo que a mí me daba mucha alegría siempre era llegar a compartir lo que sí estaba pasando en Colombia, porque siempre era como, no, pues se están creando más data centers para las corporaciones de inteligencia artificial y esto está desplazando gente, se está creando polución donde las personas pobres o indígenas son las más afectadas, se están cortando privilegios o derechos que se habían ganado en cuanto a derechos de los trabajadores, como se vio en Argentina con la última reforma que se hizo. Y es un panorama muy desalentador, y eso sin ni siquiera hablar de la guerra que se ha dado en Gaza y también de la invasión que se dio a Irán, y también de la completa intromisión que se dio en Venezuela, donde básicamente se entró, se mató gente, se secuestró al presidente y se hicieron con el poder. Y es difícil, yo sé que este video no está muy estructurado y es muy difícil como explicar a ciencia cierta sin un guión o con una forma muy rápida y clara lo que está pasando en el mundo, pero pues yo estoy aquí básicamente desahogándome y diciendo un poco de todas las cosas que me han venido por la cabeza en estos últimos días de ansiedad electoral. Sin embargo, en estas charlas de política que tenía en mi universidad, yo siempre traía ejemplos de Colombia como, bueno, pero en Colombia pasa esto, en Colombia pasa aquello, en Colombia pasa aquello, como casos de esperanza y de luz, en especial con el gobierno de Petro y los cambios sociales que se han dado. Por ejemplo, a mí me parece muy bonito todo el avance que se ha dado en cuanto a soberanía, redistribución de tierras, derechos a las mujeres, como darles un salario digno, el salario mínimo vital, que es un avance gigantesco para la población, la gran población de Colombia, que no son solo los ricos, y muchísimas otras cosas que yo siempre llegaba diciendo como, bueno, pues hay algo terrible que está pasando acá, pero en Colombia estamos como revitalizando nuestra red de trenes para que no haya tanta dependencia en los hidrocarburos y de pronto podamos tener un sistema de transporte más equitativo, más justo y más limpio. O por ejemplo, no, pero en Colombia se creó justo este hospital, barco, donde se llega a las comunidades que siempre fueron marginadas, donde hay rayos X, dentista, todo tipo de especialidades médicas en un barco que es como un crucero y se llega a todos los sitios por agua, incluso tienen un helicóptero para llegar a los lugares más recónditos que incluso por río no se podrían llegar, y que son una cosa que a mí me da muchísima esperanza. O incluso el retomar nuestra soberanía y decirle a las corporaciones internacionales, sí, pueden hacer negocios acá, pero no van a hacer negocios que solamente los beneficien a ustedes. Tienen que ser negocios que también nos dejen a nosotros algo y que ustedes se hagan cargo de los daños ambientales que genere la actividad extractiva. Estas elecciones son bastante complicadas porque estamos viendo mucha información en redes sociales y cada vez hay más y más inteligencia artificial, videos falsos, bots mandando información a nivel macro a la población, y también porque hay una, como les digo, una tendencia en el gobierno Petro y con la continuación del gobierno de Iván Cepeda hacia el cambio social, la transformación desde el centro del problema de la violencia para la paz total
y el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las poblaciones, de todo tipo de pueblo, la gente negra, la gente blanca, la gente mestiza, la gente indígena, la gente de clase trabajadora, la gente militar. Todos ellos han tenido unos beneficios o hemos tenido unos beneficios increíbles durante este gobierno Petro, y se ve que hay como una tendencia hacia un país más equitativo y más justo, con todas las estadísticas que hay del desempleo más bajo, de la economía más fuerte, de la inflación menos alta a nivel regional, y que muestran que es posible tener un gobierno de izquierda que no es comunista, no es extremista, no es autoritario, sino que es un gobierno que realmente se preocupa por las personas y la gente del país. Mi mensaje en este video es que yo apoyo a Iván Cepeda y Aida Quilcue. Me parece muy importante que todos los influencers o las personas que tenemos una plataforma seamos consecuentes y claros con respecto a nuestra posición, que seamos responsables con la visibilidad que nosotros tenemos en redes sociales, y desde un punto de vista muy honesto y sincero y reflectivo que yo he tenido con las propuestas, con las entrevistas, con los discursos, a mí el candidato que me representa es Iván Cepeda. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues porque para mí son muy importantes tres cosas principales en el mundo: la justicia, el amor y la naturaleza. Y no puede haber justicia sin verdad, no puede haber paz sin amor, sin equitabilidad y sin un país donde no hay desigualdad y pobreza extrema. Y no puede haber cuidado de la naturaleza, donde el principal motor de la economía o de la política es la destrucción de la naturaleza y la extracción de recursos naturales sin ningún reparo. Por ello mismo es que yo veo en el candidato de Iván Cepeda un candidato que representa mis ideales, mis convicciones y mi amor por Colombia, porque es una persona que quiere cuidar a los colombianos, cuidar a la naturaleza y llegar a esa tan anhelada paz que todos hemos deseado desde que existimos, o al menos ese es mi caso. Desde que yo existo he tenido una profunda decepción, dolor, ira y tristeza por toda la sangre que se ha derramado en nuestro país. Por ello es que yo apoyo a este candidato. ¿Cuáles son mis temores con el otro candidato, Abelardo de la Espriella? Bueno, muchos ya lo hemos visto en redes sociales, en reportes periodísticos y otras fuentes de información. El candidato de la Espriella tiene varias cosas que a mí me causan mucho temor. Una de ellas es el hecho de que él no habita el país. Él vive entre Miami y Milán, que muestra un poco una falta de conexión al país, al menos una de pronto apatía de acuerdo a lo que ha pasado en el país, o una situación real de que él tuvo que irse. Yo también soy migrante, tuvo que irse por situaciones que suceden en el país donde no hay suficientes oportunidades, no hay suficiente seguridad, no hay suficiente empleo o dinero para crear sus propios contratos, y por eso pues él se fue del país. Pero a mí me parece preocupante porque pues una persona que no está en el país y no habita el país pues necesariamente va a estar un poco desconectada del país, no va a conocer a ciencia cierta cuáles son como las condiciones y las problemáticas que pasan en el país, y eso es lo que a mí me parece que refleja sus propuestas presidenciales, que son, bueno, pues en Colombia hay crimen, entonces vamos a meter a todos los criminales presos, pero pues también muestra un poco esa falta de entendimiento de cómo funciona la política pública en Colombia, de que existen las instituciones, de que existe el Congreso, de que existe el gobierno, y que uno no puede simplemente llegar a cambiar un derecho que se ha ganado a partir de la lucha social porque pues a mí no me gusta, ¿no? Como el caso del aborto o el caso de la eutanasia o cualquier otro ejemplo de cosas que ya existen a nivel constitucional y que un presidente no puede llegar a cambiar. Mi segundo gran temor con este personaje es su brújula moral. Muchos dicen que cada persona tiene derecho a ejercer su profesión como se le venga en gana, pero las personas que el candidato ha defendido como abogado son personas altamente cuestionables, y el hecho de que este tipo de clientela, su clientela principal, es algo que a mí me da
mucho temor en cuanto a su valoración ética, ¿sabes? Una persona como el de DMG que le robó tanto al país y que tú digas, bueno, pues lo voy a defender porque tiene mucha plata y le voy a sacar 5.000 millones de pesos y después termina demandado, o sea, estafando al estafador, pues complejo. O personas que han pertenecido a grupos paramilitares o han hecho narcotráfico y que él ha defendido, o incluso, y creo que esta es la que a mí más me duele como mujer, que haya defendido un cura violador de mujeres para que no tengan que pagar por los crímenes que han hecho o que encuentren unos acuerdos muy beneficiosos para estos pillos. A mí no me parece que hable muy bien de él como ser humano. Tal vez habla muy bien de él como un abogado muy profesional, muy exitoso, si se quiere decir, pero a nivel ético eso a mí no me parece. Y mi tercer gran argumento para mi oposición en frente a este candidato es su falta de interés por el otro. Esto se ve en varias formas. Por ejemplo, cuando dice en mí van a tener un enemigo acérrimo y los voy a destripar a todos. Eso muestra que si alguien piensa diferente a él tiene el valor y la imaginación de pensar en destripar. Destripar es una palabra muy fuerte y muy violenta, y así él lo esté diciendo de forma simbólica, es algo muy violento e impactante que puede afectar a nuestro país, que ya está tan impregnado por la violencia y por la guerra. Porque siempre ha habido los dos bandos, ¿no? Que los federalistas versus los centralistas, que los de liberales con los conservadores, que los uribistas y los no uribistas, y todo ese, si tú eres diferente a mí, te voy a matar, es lo que ha creado mucha guerra, mucha sangre y mucho dolor en este país, y no vale la pena seguir repitiendo, reconociendo o apoyando este discurso de odio. A mí no me parece que el odio y la muerte acabe en tranquilidad. Eso no, como yo veo las cosas. Otra forma en la que se ve esta falta de interés o falta de empatía, se puede decir, por los otros, es cuando él dice en una entrevista que él le amarraba voladores a gatos y los quería ver volar, que ya sabes lo que pasa cuando los voladores explotaban. La forma en la que él narra esta historia muestra una completa falta de sensibilidad por el dolor ajeno. Así sea un gato, los animales también tienen su sensibilidad y sus sentimientos, y pues como contar esta historia en un show de comedia como para atraer risas, a mí me parece preocupante y no puedo resonar con este discurso. La tercera forma en la que yo veo esta falta de interés por el otro es con su discurso de extracción y fracking a lo que dé, porque se ha visto mucho a lo largo de nuestra historia que ha habido explotaciones petroleras, explotaciones mineras, se han vendido muchos de nuestros recursos más preciados, el oro, el carbón, y eso no ha traído como resultado ese progreso y ese gran dinero que nos han prometido, esos empleos, sino que lo que suele pasar es que los políticos de turno o los empresarios de turno se quedan con la mayor cantidad de las regalías, que son un porcentaje súper pequeño de la ganancia que se genera con los hidrocarburos o con los minerales que se extraen, y la gente termina expuesta a ríos contaminados, lugares que no son habitables, derrumbes o desastres naturales terribles para los cuales los perpetradores no asumen la responsabilidad de estos problemas. Entonces, este canal, como Carol Trips, como un canal que le encanta la naturaleza, la diversidad, la vida, ¿saben? Yo soy bióloga, a mí me encanta toda parte del mundo que esté viva, desde la bacteria hasta la ballena azul, pasando por las rosas, por las plantas, por ustedes, por las ranas, los animales, los hongos. Todo eso hace parte del mundo, de la madre tierra, y nosotros hacemos parte de la madre tierra y somos una pieza más de este planeta. No somos dueños de nada, no nos pertenece nada, ni tenemos el derecho
de acabar con el hogar de todas las demás especies que cohabitan con nosotros este planeta. Y por ello yo considero que un partido que le apuesta a la vida, le apuesta a la protección de las áreas naturales, le apuesta a la restauración de las tierras como a nivel ecológico, pero también a la restitución de tierras para las personas campesinas y indígenas y afro, es una persona que representa mis valores. Y pues espero que este video llegue a algunas personas. Yo sé que el voto es una cuestión individual. Mi intención no es forzar ni hacerle bullying a nadie porque piense diferente, porque a diferencia de Abelardo, yo no considero que deba destripar a ninguna persona que piense diferente a mí. De hecho, estoy abierta al diálogo respetuoso, a la conversación, a la discusión y de pronto a entender cuáles son esas cosas que los mueven a ustedes a votar por Abelardo, o de pronto los mueven a ustedes a no votar, a decir es que el gobierno nunca me ha representado, es que el gobierno nunca me ha visto, es que me da una pereza, es domingo y yo prefiero quedarme en mi casa, o que yo soy de centro y mi candidato no ha dicho nada, entonces yo voy a votar en blanco. Saben, como cada quien es libre de pensar como quiera y yo simplemente estoy diciendo mis razones y espero que este video les sirva a alguna persona que esté allá de pronto sintiéndose sola, sintiéndose nerviosa, sintiéndose confundida, para que se dé cuenta que no está sola y que hay muchas posturas. Yo trato de hacer este video desde un punto de vista tranquilo, sereno, explicando mis puntos, y pues en los comentarios quisiera ver cuáles son sus preguntas, cuáles son sus temores, cuáles son sus argumentos para cada posición. Y pues me interesa mucho también saber si de pronto hay más seguidores de la propuesta política de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Si tienen alguna otra idea de qué forma podemos movilizarnos para llegar a más personas y encontrar apoyo para las elecciones del 21 de junio. No siendo más, los dejo, les mando un abrazo gigante, espero que todo en sus vidas esté yendo muy bien. Voy a subir videos sobre Japón, sobre mi investigación, que ya les conté un poquito en mi canal. Y pues espero que estén bien, que traten bien a los demás y que podamos vencer al odio y el temor con más amor, más conciencia, más empatía y sobre todo mucha alegría y arte. Hasta la próxima y no olviden darle like y suscribirse si les gustó este video y compártanlo si les parece que puede llegar a alguna persona importante. Chao, chao.